Para afuera, por favor, vayan saliendo. ¡Mátame! ¡Mátame! ¿Qué pasa? ¿Quieres entrar a buscar mi cosa? ¿Quieres entrar a mi casa? Easy. We hit Así nosotros seguimos adelante. Aquí será, vamos a... S'acaba aquí. El que avui sembla una derrota és únicament el principi de lo que construirem per exclamar la victòria que tindrà la classe treballadora contra tots aquells que semblen la misèria contra la nostra classe. Serem nosaltres els que ens organitzarem. Entramos, ¿no? Carlos, vamos a tiro de Pau, por favor. ¿Está bien? Sí, un segundo. Sí.
cartucho, le llamaban el Bronx. Era algo así que funcionaba, era pura droga en la noche y muertos de toda vaina. ¡Aguanta! ¡Madrid se levanta! ¡Madrid se levanta! ¡Aguanta! ¡Madrid se levanta! ¡Aguanta! ¡Madrid se levanta! Toma la palabra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez Castejón. Bueno, veréis, no sería la primera vez que una advertencia incómoda llega antes que la conciencia colectiva. Y me voy a remontar al año 1974, cuando un afamado diplomático, académico también, un tal Kissinger, recibió un informe especial de la CIA. Y ese informe especial en el año 1974 podemos imaginar que era sobre la antigua Unión Soviética, pero no fue así. No era ni sobre la Unión Soviética, ni sobre el Oriente Medio y su situación, ni tampoco sobre el Vietnam, que acabó afectando a nada más y nada menos que 4 presidentes de Estados Unidos. Ese informe trataba sobre un nuevo factor de riesgo en la política internacional, hasta entonces ignorado por los políticos, y eran las alteraciones en el clima. En 1974. Aquel documento, entre otras cosas, advertía por primera vez que un cambio en los patrones climáticos podía desencadenar crisis alimentarias, crisis migratorias, conflictos en países. En definitiva, era información de inteligencia. Pero pronto daría el salto a la opinión pública, al debate publicado. Para quienes, como yo, nacimos en 1970, nuestra adolescencia, pues evidentemente coincidió con el comienzo de la divulgación científica. Veíamos gráficos, escuchábamos también proyecciones que nos sonaban lejanas, también incomprensibles. Hubo pioneros y pioneras que lo entendieron muy pronto, que empezaron a vincular el clima con el crecimiento económico, el clima con el progreso, el clima con la salud. Y hubo otros, pues sencillamente que no lo vieron, o peor aún, que no quisieron verlo. Aún hoy hay quien se pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver conmigo el deshielo en el Ártico? Bueno, tiene mucho que ver, porque el clima es el tablero donde se juegan todas las demás partidas. Y no hay crecimiento económico, no hay progreso social, no hay salud pública cuando el clima se convierte en un factor de riesgo. Y creo que además nuestro país, por su ubicación geográfica, está en primera línea de esa amenaza. Y los datos son incuestionables. En apenas 5 años, las lluvias torrenciales han aumentado un 15%, con episodios absolutamente devastadores como los que vivimos con la Dana en la Comunitat Valenciana. Acabo de estar hace escasos minutos con el presidente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana. Los veranos durante estos últimos años duran de media 55 días más. Hemos sufrido sequías devastadoras para nuestro campo, lo sabemos muy bien, querido ministro, y nos enfrentamos a olas de calor que ya no son excepcionales. De hecho, cuando hablamos de olas de calor, ha habido veranos en los que
prácticamente no hablamos de olas, sino de una única ola de calor que se ha prolongado a lo largo de los meses de junio, de julio y también bien entrado el mes de agosto. Son, de hecho, la nueva normalidad en la que vivimos. Solo en el año 2025, esa nueva normalidad ha devorado casi 400.000 hectáreas. 400.000 hectáreas, provocando víctimas mortales, pérdida de biodiversidad, la evacuación de más de 30.000 personas en cientos de municipios, que dejaron atrás sus hogares, sus recuerdos, con la angustia de no saber si las llamas iban a reducir a cenizas todo ese patrimonio emocional y sentimental que tienen los ciudadanos cuando hablan de su hogar. Por tanto, mirar a esta realidad duele, pero es el único punto de partida, si me permiten, honesto para poder actuar y anticiparnos, como decía antes la vicepresidenta y el ministro de Interior. Reconocer el problema es la primera, probablemente de las más importantes partes de la solución a este reto descomunal que tenemos ante sí. Basta con recordar que los fenómenos climáticos adversos han causado ya, en términos económicos, más de 12.000 millones de euros en pérdidas. Solo este año, en España, 12.000 millones de euros. En fin, sé que a veces algunos no actúan por principios morales, pero evidentemente, al menos por principios económicos, deberían tener y tomar ese interés. Porque actuar no solamente es urgente, es la opción más rentable y más segura para nuestro futuro. Proteger el clima no es un capricho ideológico, como algunos pretenden hacer ver. Es evidentemente una cuestión política que afecta de fondo a status quo que tenemos que alterar. Y, por tanto, hay detrás de esos status quo intereses que, por muy legítimos que sean, desde el poder público, en aras de ese interés general, tenemos también que reformar y transformar. Por tanto, no estamos hablando de un capricho ideológico, aunque haya una contienda política detrás. Reforzar, en definitiva, como decía antes Fernando Grande Marlaska, nuestra seguridad colectiva. Yo creo que, además, España en esto es un referente. Y, además, es una gran oportunidad actuar en clave de sostenibilidad y hacer frente a esa emergencia climática. Dicho de otro modo, lo caro no es actuar, lo caro es no hacerlo. Y, por tanto, una gran mayoría de españoles yo creo que entiende perfectamente que este es el camino correcto. Es muy curioso porque, según el Eurobarómetro, que es la gran encuesta que hacen las instituciones comunitarias a nivel europeo, el 88% de los españoles considera el cambio climático un problema grave sobre el que tenemos que actuar. O, recientemente, el CIS hablaba de que el Pacto de Estado frente a la emergencia climática era apoyado por más de un 70%, es decir, estamos hablando de gentes que votan muchas opciones ideológicas cuando son llamados a las urnas y, por tanto, no podemos ignorar esta realidad abrumadora de un apoyo transversal e importante por parte de la ciudadanía española. Y es una España sensata, una España que piensa con puro sentido común. La España de la generación Z o la de nuestros mayores, la España de los trabajadores y trabajadoras. Aquí también han participado representantes de la patronal o también de los sindicatos. En definitiva, aquella España que sabe que no es normal vivir más de 30 días bajo olas de calor extremo, como ocurrió el pasado año, o mejor dicho, el pasado verano en nuestro país. Esa España sensata, vote lo que vote, piense lo que piense, exige con toda la razón del mundo, con todo el sentido común, que el acuerdo impere en un asunto como este, país tan apasionante como descomunal. Iniciamos, ¿verdad, vicepresidenta, el camino el pasado mes de septiembre con un documento base elaborado por el Gobierno de España. Dijimos que iba a ser un documento abierto. Lo hicimos claramente para que animara la discusión, el debate, con 10 ejes genéricos sobre los que operar. Al final, efectivamente, han sido 15 ejes. Lo hicimos en una ciudad como Ponferrada, donde además hemos dicho que todas las cumbres del clima que se celebren se van a celebrar a partir de este año ahí, en Ponferrada, más de 600 asistentes, como ha recordado antes la vicepresidenta. Y bueno, pues el documento que hoy se presenta gracias a estas aportaciones son 15 ejes, incluyen 80 medidas concretas, no nos vamos por las ramas, al contrario, concretamos esas medidas
Y hemos desarrollado procesos y mecanismos recogidos, bueno, pues en los cerca de 4.000 ideas recibidas, que quiero agradecer además a las asociaciones, pero también a las personas que individualmente, a través de los medios digitales que hemos puesto en marcha y hemos abierto, pues han participado. Bueno, este documento sitúa el conocimiento científico en el centro de la estrategia. Yo, desde el año 2018, soy presidente del Gobierno. Lo he dicho en muchas ocasiones, aquellos que me hayan querido escuchar, algunos de ustedes han participado en algunas otras debates y en algunas otras mesas. Siempre estaré agradecido a la ciencia, siempre. Tengo una deuda eterna con la ciencia porque nos alumbró en los momentos más oscuros de la pandemia y, por tanto, siempre estaré de su lado. Además, quiero decir que no solamente incorporamos a la ciencia en el centro de la estrategia, ponemos de relieve la adaptación de nuestras sociedades a esta emergencia, demandamos a las administraciones autonómicas la actualización de programas y planes de respuesta a los impactos del cambio climático, añadimos un nuevo eje, como decía antes la vicepresidenta, sobre sistemas costeros, marinos, en un país como el nuestro, donde efectivamente tenemos muchos kilómetros de costa, y no solamente en Galicia y en Andalucía, y pone el foco en la lucha contra la desinformación climática. Incorporamos una propuesta de gobernanza que lo que hace es algo muy importante y es institucionalizar la participación civil de manera permanente en lo que es la definición y la implementación de este gran acuerdo de país. Y quiero simplemente, para terminar, referirme, aunque sea sintéticamente, a los 4 pilares fundamentales de este gran acuerdo. Primero, proteger vidas, como decía antes Fernando Grande Marlaska. Siempre ese es nuestro objetivo, nuestra prioridad cuando afrontamos una emergencia de protección civil. Por eso tenemos que proteger vidas ante la emergencia climática. Por eso, antes del próximo verano, vamos a poner en marcha esa red estatal de refugios climáticos, poniendo a disposición de la ciudadanía los edificios de las administraciones, pero particularmente de la Administración General del Estado, coordinándolos con las redes ya existentes de comunidades autónomas que sí que se han avanzado en esta cuestión, como pueda ser, por ejemplo, la catalana, la vasca o también la murciana, facilitando financiación para crear refugios climáticos en los barrios más vulnerables, donde el calor, bueno, lo sabemos bien, golpea con más fuerza. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico va a financiar los planes contra inundaciones en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Y también vamos a destinar 20 millones de euros para los planes contra incendios en estos pequeños municipios. Creo que es un compromiso más que damos desde el Gobierno de España, también en apoyo, como decía antes la alcaldesa, por parte de la Administración General del Estado, a este reto tan importante. Cuarto, como decía antes, la ciencia debe estar al volante. Vamos a crear un plan nacional de científicos y de científicas del cambio climático para que las decisiones que se tomen con datos, con modelos, con evidencia científica y no con intuiciones y también con ocurrencias. Antes, alguna de las intervinientes decía que con ello estamos reduciendo la capacidad de intuición que tenemos los políticos y políticas y nosotros, desde luego, desde el Gobierno de España, lo agradecemos. El que tengamos ese aporte, ese apoyo la comunidad científica es de suma importancia y de suma ayuda. Este pacto, por tanto, señoras y señores, me gustaría que entre todos hiciéramos esa capacidad de expandirlo fuera de estas maravillosas paredes del Círculo de Bellas Artes, porque no es un pacto como un brindis al sol, ni una foto. Viene acompañado de inversión, de gobernanza, de seguimiento, de compromiso político. Y proponemos una comisión de seguimiento, grupos de trabajo en el Consejo Nacional del Clima y la participación directa de la Conferencia de Presidentes y Presidentas Autonómicos. Queremos, por tanto, un pacto que sea vivo, que sea dinámico, que sea abierto, que se vaya adaptando a las realidades y también a la propia experiencia que podamos ir adquiriendo con revisiones periódicas, con indicadores públicos, con rendición de cuentas. Por eso, el siguiente paso, lo ha anticipado antes la vicepresidenta, pero me parece muy importante, es llevar este gran acuerdo al Congreso de los Diputados y Diputadas para que sea debatido, para que sea trabajado y esperamos sea ratificado por la mayoría de los grupos parlamentarios. Y ahí, pues humildemente, también les pedimos que nos echen una mano.
Pues somos un gobierno de coalición con minoría parlamentaria y toda ayuda es poca. Por tanto, todos aquellos que desde fuera puedan ayudarnos saben que van a contar con nuestro aplauso y nuestra gratitud eterna. Pero en todo caso, mi responsabilidad también como presidente del Gobierno es apelar al sentido común de todos los grupos parlamentarios, a aportar, a seguir mejorando el texto desde la responsabilidad y desde el interés general. Y me gustaría, por tanto, culminar con esta petición, hacerlo además recordando, no sé si lo han visto, no ha sido portada de los medios de comunicación, no ha abierto telediarios, pero a mí fue una noticia que me sobrecogió. Porque de alguna manera todos los que hemos estado al frente de instituciones públicas durante estos años, en los que se ha agravado y mucho la emergencia climática y sus efectos, hemos tenido algunas veces esa sensación, ¿no? Hay municipios, no sé si lo vieron, el alcalde de una pequeña localidad, Alcanar, en Tarragona, que dijo públicamente que renunciaba hace unos días como alcalde de ese pequeño municipio por agotamiento físico y mental, tras haber hecho frente a 5 catástrofes naturales en los últimos 6 años en su pequeño municipio, convirtiendo la emergencia en rutina. Bueno, yo creo que este pacto no es sino eso, es un escudo para España. Es un escudo para España, es una red de protección para España, es certidumbre para las inversiones, es seguridad para las familias, es tranquilidad para quienes saben que este desafío no va a desaparecer durante la próxima legislatura, desgraciadamente. Queremos que, siendo uno de los países más expuestos de Europa, como nos dice la comunidad científica, España sea también el mejor preparado. Y creo que eso es, en definitiva, lo que representa este gran acuerdo, esta gran propuesta que vamos a llevar al Congreso de los Diputados y Diputadas. Porque si esto no merece la pena, si este pacto de Estado no merece la pena, ¿qué desafío lo hará? ¿Cuál? Yo creo que tenemos que hacerlo juntos antes de que sea demasiado tarde. Muchas gracias.